«Lárgate, vieja, no me toques con esas manos sucias». El grito desgarró el silencio frente a la iglesia, helando a los invitados que se disponían a entrar al bautizo. Nadie podía creerlo. El millonario Carlos Mendoza acababa de empujar brutalmente a una anciana que lo llamaba hijo. El sol de la tarde caía dorado sobre las cúpulas de la iglesia de San José, tiñendo de luz cálida las paredes centenarias de cantera rosa. Los campanarios se alzaban como centinelas contra un cielo despejado, mientras el eco suave de las campanas anunciaba la celebración que estaba por comenzar. En el atrio, pequeños grupos de personas elegantemente vestidas conversaban en voz baja, ajustándose corbatas de seda y acomodándose vestidos de diseñador. El aire olía a incienso y a las flores frescas que decoraban la entrada, rosas blancas y alcatraces que habían costado más que el sueldo mensual de muchos trabajadores. Un Lamborghini negro se deslizó suavemente hasta la entrada principal, sus llantas susurrando contra el pavimento recién lavado. El motor ronroneó unos segundos antes de apagarse con un clic elegante. Los presentes giraron sus cabezas automáticamente hacia el vehículo, algunos con admiración, otros con envidia apenas disimulada. El metal brillaba como un espejo bajo la luz dorada, reflejando los rostros curiosos de quienes se acercaban discretamente. Carlos Mendoza emergió del automóvil con la desenvoltura de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Sus zapatos italianos tocaron el suelo con autoridad, y por un momento se detuvo para acomodar su traje de 3 piezas, confeccionado a medida en las mejores sastrerías de la ciudad. Su reloj suizo destelló en su muñeca cuando levantó la mano para saludar a algunos conocidos. A los 35 años, Carlos era la imagen misma del éxito empresarial. Cabello perfectamente peinado con gel, rostro afeitado al detalle, y esa sonrisa calculada que había perfeccionado en innumerables reuniones de negocios. «Carlos, hermano, qué gusto verte», lo saludó un hombre rechoncho vestido de azul marino, acercándose con prisa y extendiendo la mano. «El pequeño Santiago debe estar emocionado con su bautizo». «Como debe ser, Ramírez», respondió Carlos con esa voz ligeramente nasal que había desarrollado con los años, tan diferente del acento humilde de su infancia. «Solo lo mejor para mi hijo. Después de todo, él heredará todo esto». Hizo un gesto amplio con el brazo, como abarcando no solo la iglesia, sino todo su imperio financiero. Desde el interior del templo llegaba el murmullo apagado de conversaciones, risas contenidas y el ocasional llanto de algún bebé. Las vidrieras proyectaban manchas de colores sobre el piso de mármol, creando un caleidoscopio de luz sagrada que contrastaba con la ostentación mundana que se exhibía en el atrio. Carlos ajustó su corbata de seda francesa y comenzó a caminar hacia la entrada, saludando con movimientos calculados de la cabeza a los invitados más importantes. «Don Carlos», lo interceptó una mujer elegante de mediana edad. «Felicidades por el bautizo. Santiago es un niño hermoso». Su vestido de Chanel susurró al moverse, y los diamantes en sus oídos capturaron la luz como pequeñas estrellas. «Gracias, señora Vázquez. Esperamos que la celebración sea memorable», respondió él, ajustándose los puños de la camisa. «Hemos traído al mejor catering de la ciudad. Nada es demasiado para mi familia». Mientras intercambiaba saludos y sonrisas fabricadas, Carlos no notó la figura pequeña que se acercaba desde el otro extremo de la plaza. Entre las sombras de los arcos coloniales, una mujer anciana caminaba despacio, sus pasos inciertos sobre las piedras desiguales. Su falda larga y descolorida rozaba el suelo con cada paso, y sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro, se aferraban nerviosas a un pequeño bolso de tela desgastada. Doña Carmen había pasado la mañana preparándose para este momento. En su cuarto modesto, en el barrio de San Antonio, había planchado cuidadosamente su mejor vestido, una tela floreada que había comprado hace más de 10 años en el mercado municipal. Se había peinado el cabello cano con la raya al medio, como siempre lo había llevado, y se había puesto los únicos zapatos decentes que tenía, unos mocasines negros que crujían ligeramente al caminar. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas que no podía costear operar, brillaban de emoción. Después de meses sin ver a su hijo, después de tantas llamadas telefónicas sin respuesta, finalmente tendría la oportunidad de abrazarlo, de conocer a su nuera, de cargar a su nieto. El corazón le latía con fuerza dentro del pecho, una mezcla de alegría y nerviosismo que le recordaba a cuando Carlos era pequeño y llegaba de la escuela con buenas calificaciones. Se acercó al grupo de personas bien vestidas con timidez, sintiendo las miradas que se posaban sobre su ropa humilde. Algunos murmuraron entre ellos, preguntándose qué hacía allí esa mujer que tan obviamente no pertenecía a su círculo social, pero ella los ignoró, teniendo ojos solo para su hijo, que estaba de espaldas conversando con un hombre de barba gris. «Carlitos», murmuró primero, tan bajito que nadie la escuchó. Luego, reuniendo valor, alzó la voz. «Carlitos, mijo, qué guapo te ves». Carlos se giró
giró al escuchar su nombre pronunciado con esa familiaridad que nadie más se atrevía a usar. Sus ojos se encontraron con los de la anciana, y por una fracción de segundo, algo parecido al reconocimiento cruzó por su rostro, pero inmediatamente, como si hubiera tocado algo muy caliente, su expresión se endureció. La mujer extendió los brazos hacia él, sus ojos humedecidos por lágrimas de alegría. «Mi niño hermoso, cuánto has crecido, te ves tan elegante, tan exitoso». Su voz tembló con la emoción, y dio un paso adelante, ansiosa por abrazarlo. El horror se apoderó de Carlos al darse cuenta de que todos los invitados importantes estaban observando la escena. Los Martínez, dueños de la cadena hotelera más grande de la región, los Herrera con sus conexiones políticas, la señora Vázquez, cuya aprobación podía abrirle las puertas a los círculos más exclusivos de la sociedad, todos mirando mientras esta mujer, con su ropa barata y su acento del pueblo, intentaba tocarlo con esas manos callosas y arrugadas. «Lárgate, vieja». El grito brotó de su garganta con una violencia que sorprendió incluso a él mismo. «No me toques con esas manos sucias». Sin pensar en las consecuencias, extendió ambas manos y empujó a la anciana con brutalidad, como si fuera un animal callejero que hubiera intentado alcanzar su comida. Doña Carmen trastabilló hacia atrás, sus piernas débiles incapaces de mantener el equilibrio. Cayó pesadamente sobre las piedras del atrio, raspándose las palmas de las manos y golpeándose la cadera. Su bolso se abrió al impacto, esparciendo por el suelo unas fotografías viejas, un rosario de cuentas descoloridas y unas monedas que había ahorrado para el camión. El silencio que siguió fue total y devastador. Hasta los pájaros parecieron dejar de cantar. Los invitados se quedaron petrificados, algunos con las bocas abiertas, otros desviando la mirada con incomodidad. El murmullo de conversaciones que venía del interior de la iglesia se detuvo abruptamente, como si el eco del grito hubiera penetrado hasta el altar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de la anciana mientras intentaba incorporarse. Sus manos temblaban no solo por el dolor, sino por la humillación de haber sido rechazada de manera tan cruel frente a tantas personas. Una mancha de sangre comenzó a extenderse por la palma de su mano derecha, donde una piedra filosa la había cortado. «Dios mío», murmuró la señora Vázquez, llevándose una mano enjollada al pecho. «¿Qué acaba de pasar?» Carlos, todavía temblando de rabia y vergüenza, se volvió hacia los invitados con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Disculpen el incidente», dijo con voz tensa. «Ya saben cómo es esta gente, siempre tratando de aprovecharse de las ocasiones especiales para pedir limosna». Algunos asintieron incómodos, más preocupados por evitar una situación embarazosa que por la anciana que sangraba en el suelo. Otros, sin embargo, intercambiaron miradas significativas. Entre estos últimos estaba don Fernando Morales, el padrino del pequeño Santiago y amigo de Carlos desde la infancia. Fernando se acercó lentamente a donde yacía la mujer, su rostro grave. A diferencia de los otros invitados, él no apartó la mirada. Se arrodilló junto a ella y le ofreció su pañuelo para que se limpiara las manos heridas. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó con suavidad, ayudándola a sentarse. Doña Carmen lo miró con ojos que parecían contener toda la tristeza del mundo. «Estoy bien, joven. Gracias por su bondad». Su voz era apenas un susurro, pero Fernando pudo detectar en ella ecos de algo familiar, algo que le removió memorias enterradas en lo profundo de su mente. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Fernando, estudiando su rostro con creciente reconocimiento. «Carmen», respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Carmen Mendoza». El mundo de Fernando se tambaleó. Durante un momento que pareció eterno, las piezas del rompecabezas se acomodaron en su mente. Esos ojos, aunque nublados por la edad, eran inconfundiblemente los mismos que había visto tantas veces en su infancia. El mismo mentón decidido, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba triste. Esta era la mujer que había criado a su mejor amigo, que había trabajado día y noche para sacarlo adelante, que había sido su segundo hogar durante los años de primaria. «Doña Carmen», murmuró Fernando, sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Usted es la madre de Carlos». Los murmullos que habían comenzado a renacer entre los invitados se apagaron nuevamente. Varios rostros se giraron hacia ellos, captando fragmentos de la conversación. Carlos, que había estado tratando de desviar la atención hacia otros temas, se congeló al escuchar las palabras de su amigo. «Fernando, por favor», siseó entre dientes, acercándose con pasos rápidos. «No empieces con tus imaginaciones. Esta mujer es una limosnera cualquiera». Pero Fernando ya se había puesto de pie, su rostro transformado por una mezcla de horror e incredulidad. Sus ojos se movían entre Carlos y la anciana, como si estuviera viendo una pesadilla hacerse realidad. «Carlos», dijo con voz temblorosa, «esta es tu madre, doña Carmen, que nos preparaba limonada cuando íbamos a tu casa después de la escuela, que cosía hasta altas horas para pagarte la colegiatura. ¿Cómo puedes no reconocerla?» Un murmullo
cuello ondulante recorrió a los invitados como una ola de choque. Las conversaciones se detuvieron completamente. Los teléfonos móviles se guardaron en bolsillos y carteras. Todas las miradas se centraron en el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Algunos invitados comenzaron a retroceder discretamente, como si la vergüenza ajena fuera contagiosa. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El cuidadosamente construido mundo de apariencias que había creado comenzaba a resquebrajarse. Fernando, estás confundido, mintió desesperadamente. Mi madre murió hace años. Esta mujer es una estafadora que debe haber escuchado historias. Basta. La voz de Fernando cortó el aire como un cuchillo. Basta de mentiras. Se volvió hacia los invitados, su rostro enrojecido por la indignación. Esta mujer se llama Carmen Mendoza. Trabajó como lavandera durante 30 años para criar sola a este hombre. Vendía tamales en la plaza para pagarle los libros. Se levantaba a las 4 de la mañana para tener la ropa lista antes de llevarlo a la escuela. Las palabras de Fernando cayeron sobre los presentes como gotas de lluvia ácida. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, horrorizadas. Los hombres fruncieron el ceño, algunos con disgusto genuino, otros calculando cómo esta revelación podría afectar sus relaciones comerciales con Carlos. Y tú, continuó Fernando señalando a Carlos con un dedo acusador, tú la acabas de empujar como si fuera basura. A la mujer que te dio la vida, que se sacrificó para que pudieras convertirte en lo que eres hoy. Doña Carmen había logrado ponerse de pie con dificultad, apoyándose en el brazo de una joven que había corrido a ayudarla. Las fotografías seguían esparcidas por el suelo. Carlos de bebé en los brazos de su madre, Carlos con uniforme escolar sonriendo junto a un pastel de cumpleaños hecho en casa, Carlos el día de su graduación universitaria con una Carmen más joven, pero ya cansada por los años de trabajo. Por favor, susurró la anciana, dirigiéndose a Fernando pero sin apartar los ojos de su hijo. No quiero causar problemas, solo quería ver a mi nieto. Hace tanto tiempo que no sé nada de Carlitos. Esas palabras simples, pronunciadas con tanto amor a pesar del rechazo brutal que acababa de sufrir, fueron como una bofetada para algunos de los presentes. La señora Vázquez, madre de 4 hijos, sintió que se le humedecían los ojos. Un hombre mayor se quitó el sombrero y se lo apretó contra el pecho, recordando a su propia madre fallecida. Carlos sentía que el mundo se cerraba sobre él como una trampa. Los rostros de los invitados ya no mostraban la admiración habitual, sino algo mucho peor, lástima mezclada con desprecio. Su cuidadosamente cultivada reputación se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Fernando intentó una vez más, su voz ahora suplicante. Te estás equivocando. Esta mujer, interrumpió una voz nueva. Me enseñó a hacer origami cuando tenía 7 años. Todos se giraron hacia la fuente de la voz. Era Sofía Herrera, hija de uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, una mujer elegante de unos 40 años que había permanecido en silencio hasta ese momento. ¿Usted también la conoce?, preguntó Fernando. Sofía asintió lentamente, acercándose a doña Carmen con pasos vacilantes. Cuando éramos niños, mi hermano y yo a veces jugábamos en el barrio de San Antonio. Doña Carmen siempre nos daba agua fresca y nos enseñaba juegos. Recuerdo que tenía un hijo. Sus ojos se posaron en Carlos con una expresión de creciente comprensión y horror. Un niño que era muy inteligente, que siempre hablaba de convertirse en alguien importante para que su madre no tuviera que trabajar tan duro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió como si miles de agujas se clavaran en su piel. Cada mirada, cada murmullo, cada gesto de los invitados era como un juicio silencioso. La imagen que había construido cuidadosamente durante años se desplomaba como un castillo de naipes. Es suficiente, murmuró, pasándose las manos por el cabello perfectamente peinado. Es suficiente. No voy a permitir que arruinen el bautizo de mi hijo con este circo. Se dirigió hacia la entrada de la iglesia con pasos rígidos, ignorando las miradas que lo siguieron. Pero antes de llegar a las grandes puertas de madera, se detuvo. Algo en la expresión de los rostros que lo rodeaban, algo en el silencio pesado que había caído sobre el grupo, le hizo darse cuenta de que no podía simplemente huir de la situación. Lentamente, se giró para mirar hacia atrás. Doña Carmen seguía allí, de pie junto a Fernando, con las manos heridas presionadas contra su pecho. Sus ojos, esos ojos que había conocido desde antes de tener memoria, lo miraban con una tristeza tan profunda que parecía venir desde el centro mismo de la tierra. «Mijo», susurró ella, y su voz cargó el aire como una oración rota. «Solo quería conocer a mi nieto». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Varios de los presentes comenzaron a llorar abiertamente. Un hombre joven se acercó a Carlos con el rostro endurecido por la indignación. «Hermano», le dijo, «no sé qué tipo de persona eres, pero esto no está bien. Esto no está bien para nada». Otros comenzaron a murmurar su acuerdo. Las voces se alzaron gradualmente, creando un coro de desaprobación que
resonó contra las paredes de piedra de la iglesia. Carlos se encontró en el centro de un círculo de condena que se cerraba sobre él como agua sobre un hombre que se ahoga. ¿Saben qué?, gritó finalmente. La frustración y la vergüenza explotan en forma de rabia. Sí, es mi madre. ¿Y qué? Me avergüenzo de ella. Me avergüenzo de venir de la pobreza. Trabajé duro para salir de ese hoyo y no voy a dejar que me arrastre de vuelta. Las palabras salieron de su boca como veneno, cada una diseñada para herir, para crear distancia entre él y la realidad de su origen. Pero en el momento en que las pronunció, supo que había cometido un error irreparable. El llanto de doña Carmen se intensificó, pero no era el llanto de alguien sorprendido por la crueldad. Era el llanto de alguien cuyo corazón había sido partido por la única persona en el mundo que tenía el poder de hacerlo. Carlitos, gimió, cayendo de rodillas sobre las piedras frías. ¿Qué te pasó, mijo? ¿En qué te convertiste? Fernando se acercó a Carlos con pasos lentos y deliberados. Su rostro ya no mostraba shock o incredulidad, sino una furia fría que era mucho más aterradora. ¿Sabes qué, Carlos?, dijo con voz peligrosamente baja. Tienes razón. Tu madre debería avergonzarse. Debería avergonzarse de haber criado a un hijo que es capaz de esto. Sin otra palabra, Fernando se dirigió hacia la entrada de la iglesia. El bautizo queda suspendido, anunció en voz alta. No voy a ser padrino de bautizo de un hombre que es capaz de humillar así a su propia madre. Sus palabras fueron como una señal para los demás invitados. Uno por uno, comenzaron a alejarse de Carlos, recogiendo sus bolsos y dirigiéndose hacia sus automóviles. Los murmullos de desaprobación se intensificaron, convirtiéndose en conversaciones abiertas sobre lo que acababan de presenciar. Nunca había visto algo así, comentó la señora Vázquez, negando con la cabeza mientras caminaba hacia su Mercedes. Pobre mujer, ¿cómo puede un hijo tratar así a su madre? Yo no puedo creer que hayamos estado haciendo negocios con alguien así, añadió otro hombre, guardando su teléfono móvil en el bolsillo interior de su saco. Si es capaz de esto con su propia madre, ¿qué no será capaz de hacer en los negocios? Carlos observó, horrorizado, cómo su mundo social se desintegraba frente a sus ojos. Los contactos que había cultivado durante años, las relaciones que había construido cuidadosamente, los socios potenciales que había cortejado, todos se alejaban de él como si fuera radiactivo. «Esperen», gritó, corriendo detrás de ellos. «Esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo». Pero nadie se detuvo. Los motores de los autos de lujo comenzaron a encenderse, llenando el aire con el sonido de la riqueza que se alejaba de él. En cuestión de minutos, el atrio de la iglesia quedó prácticamente vacío, excepto por Carlos, doña Carmen y algunos transeúntes curiosos que habían sido atraídos por la conmoción. La anciana seguía de rodillas en el suelo, recogiendo lentamente las fotografías esparcidas. Sus manos temblaban mientras limpiaba el polvo de una imagen de Carlos cuando tenía 12 años, sonriendo con orgullo junto al primer premio de matemáticas que había ganado en la escuela. «Eras tan orgulloso de este premio», murmuró, hablándole más a la fotografía que a su hijo. «Te compré un helado para celebrar, aunque ese día solo teníamos dinero para la cena». Carlos la observaba desde unos metros de distancia, sintiendo como si estuviera viendo su vida desde afuera, como si fuera un espectador de su propia tragedia. La rabia que había sentido momentos antes comenzaba a evaporarse, siendo reemplazada por algo mucho más complejo y doloroso. Lentamente, la realidad de lo que había hecho comenzó a penetrar la coraza de justificaciones que había construido alrededor de sí mismo. Esta mujer, esta anciana frágil que sangraba en el suelo de la iglesia, había sido su universo durante los primeros 18 años de su vida. Había sido su refugio cuando los niños se burlaban de su ropa remendada, su animadora cuando dudaba de sus capacidades, su fortaleza cuando el mundo parecía demasiado duro para un niño pobre. Un recuerdo se abrió paso a través de las barreras que había construido en su mente. Él mismo, a los 10 años, llorando porque los otros niños de la escuela se habían reído de sus zapatos rotos. Carmen lo había abrazado y le había prometido que algún día él sería tan exitoso que nadie se atrevería a burlarse de él. Pero cuando seas grande y importante, mijo, le había dicho, nunca olvides de dónde vienes, nunca olvides a tu mamá. «Mamá», susurró, y la palabra salió de sus labios como si no la hubiera pronunciado en años. Doña Carmen levantó la vista, esperanza brillando momentáneamente en sus ojos nublados. Pero cuando vio la expresión de su hijo, cuando vio la confusión y el dolor en su rostro, su propio rostro se endureció con una tristeza que parecía haber sido tallada en piedra. «No», dijo con voz firme, poniéndose de pie con dificultad. «No, Carlitos, ya no tienes derecho a llamarme así». Se dirigió hacia él con pasos lentos pero decididos. Cuando estuvieron frente a frente, la diferencia de estatura los hizo parecer como si fueran de mundos completamente diferentes. Él, alto y imponente en su traje caro, ella, pequeña y encorvada en su vestido humilde. «Te di todo lo que tenía», dijo Carmen, su voz temblando pero firme. «Te di mi juventud, mi salud,
mis sueños. Trabajé hasta que mis manos sangraron para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Y esto es lo que recibo a cambio. Extendió sus manos heridas hacia él, no en gesto de súplica, sino como evidencia de una acusación. Estas manos te alimentaron, te vistieron, te consolaron, y tú las llamaste sucias. Carlos quiso hablar, quiso decir algo, cualquier cosa que pudiera comenzar a reparar el daño que había causado, pero las palabras se atoraron en su garganta como piedras. No te busqué para pedirte nada, continuó Carmen. Solo quería verte, estar orgullosa de ti desde lejos. Pero veo que el hombre que criaste no existe más. En su lugar hay un extraño que se avergüenza de su propia sangre. Se dio la vuelta para irse, pero Carlos finalmente encontró su voz. «¡Espera!», gritó, dando un paso hacia ella. «¡Mamá, espera!». Ella se detuvo sin volverse, sus hombros temblando con el esfuerzo de contener las lágrimas. «No puedo», susurró Carlos, y su voz se quebró completamente. «No puedo dejarte ir así». Lentamente, sin importarle el daño que pudiera sufrir su traje de $3,000, se arrodilló en las piedras ásperas del atrio. «Mamá», dijo, y esta vez la palabra salió cargada de toda la culpa, el arrepentimiento y el amor que había estado reprimiendo durante años. «Mamá, perdóname». Carmen se giró lentamente, sus ojos encontrando los de su hijo. Las lágrimas corrían libremente por ambos rostros ahora, lavando años de orgullo, resentimiento y dolor. «Por favor», suplicó Carlos extendiendo sus manos hacia ella. «Por favor, perdóname. Me convertí en un monstruo. Me olvidé de quién soy, de dónde vengo, de todo lo que me enseñaste». Carmen lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro como si estuviera buscando rastros del niño que había criado. Lentamente, se acercó hasta quedar frente a él, su mano temblorosa alcanzando para tocar su mejilla. «Ay, mijo», murmuró, su voz suave como una caricia. «¿Qué te hiciste a ti mismo?». Y entonces, como si las compuertas de años de dolor y separación se hubieran abierto de repente, Carlos se desplomó completamente. Se aferró a las piernas de su madre, sollozando como no lo había hecho desde que era niño. «Lo siento», gemía una y otra vez. «Lo siento mucho, mamá. Me perdí tanto que olvidé lo más importante». Carmen, a pesar del dolor que había sufrido, a pesar de la humillación y el rechazo, hizo lo que las madres han hecho desde el principio de los tiempos. Acarició el cabello de su hijo, lo consoló en su momento de mayor vulnerabilidad y le ofreció el perdón que solo el amor incondicional puede dar. «Está bien, mijo», susurró, sus propias lágrimas cayendo sobre la cabeza de Carlos. «Está bien, mamá está aquí». Los transeúntes que habían presenciado el enfrentamiento inicial ahora observaban esta reconciliación con respeto silencioso. Algunos tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la demostración de perdón y amor maternal que se desarrollaba frente a ellos. Permanecieron así durante varios minutos, madre e hijo reunidos finalmente después de años de separación autoimpuesta. El sol comenzaba a declinar hacia el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y naranja, como si la naturaleza misma estuviera bendiciendo su reconciliación. Finalmente, Carlos se las arregló para controlar sus sollozos lo suficiente como para hablar. «Mamá», dijo, su voz áspera por la emoción, «quiero que conozcas a tu nieto. Quiero que seas parte de su vida. Quiero que seas parte de mi vida otra vez». Carmen sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa que transformó completamente su rostro cansado. «¿De verdad, mijo? ¿De verdad quieres que tu vieja mamá esté en tu vida?» «No eres vieja», dijo Carlos, poniéndose de pie y tomando sus manos con infinito cuidado. «Eres sabia, eres fuerte, eres todo lo que yo debería haber sido». Se miraron a los ojos durante un momento que pareció contener todos los años perdidos, todas las conversaciones que no habían tenido, todas las lágrimas que habían derramado por separado. «Vamos», dijo Carlos finalmente, ofreciéndole su brazo. «Vamos a conocer a Santiago. Tu nieto necesita conocer a su abuela». Juntos caminaron hacia la entrada de la iglesia, donde el sonido suave de un bebé llorando les recordó que la vida continuaba, que había nuevas generaciones que criar, nuevas oportunidades para amar correctamente. Mientras se acercaban a las grandes puertas de madera, Carlos se detuvo una vez más. «Mamá», dijo, «quiero pedirte algo más». Carmen lo miró con curiosidad. «Quiero que vengas a vivir conmigo. Quiero cuidarte como tú me cuidaste a mí. Quiero que Santiago crezca conociendo a la mujer extraordinaria que es su abuela». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. «¿Estás seguro, mijo? No quiero ser una carga». «Una carga», repitió Carlos negando con la cabeza. «Mamá, tú nunca podrías ser una carga. Tú eres mi bendición. Tardé demasiado tiempo en darme cuenta, pero ahora lo sé». Se abrazaron nuevamente, un abrazo que selló su reconciliación y marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían a pesar de las lágrimas. «Ahora», dijo Carlos limpiándose los ojos, «vamos a arreglar este bautizo. Mi hijo
merece conocer a su abuela el día más importante de su vida hasta ahora. Entraron juntos en la iglesia donde encontraron a la esposa de Carlos, María Elena, sentada en la primera banca con el bebé en brazos. Entraron juntos en la iglesia donde encontraron a la esposa de Carlos, María Elena, sentada en la primera banca con el bebé en brazos. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y preocupación. Había escuchado los gritos desde adentro del templo, pero no se había atrevido a salir para no alterar al bebé. Carlos, dijo levantándose rápidamente al verlos entrar. ¿Qué pasó allá afuera? Los invitados se fueron y Fernando dijo que su voz se detuvo abruptamente cuando notó a la anciana del brazo de su esposo, las manos vendadas con el pañuelo de Fernando y los ojos hinchados de tanto llorar. María Elena, dijo Carlos con una solemnidad que ella nunca había escuchado en su voz. Quiero presentarte a mi madre, Carmen Mendoza. El silencio que siguió fue diferente al que había reinado en el atrio. Este no estaba cargado de shock o condena, sino de una tensión expectante, como el momento antes de que caiga el rayo. María Elena había conocido a Carlos hace 5 años en una fiesta de la alta sociedad. Él le había contado que era huérfano, que había construido su imperio desde cero sin ayuda de nadie. Ella había admirado su historia de superación, la forma en que había salido de la pobreza por su propio esfuerzo. Nunca había cuestionado por qué no había fotos familiares en su casa, por qué nunca visitaban tumbas en el Día de los Muertos, por qué él cambiaba de tema cada vez que surgían preguntas sobre su infancia. Tu madre, repitió lentamente, sus ojos moviéndose entre Carlos y Carmen. Pero me dijiste que... Mentí, interrumpió Carlos bajando la cabeza. Le mentí sobre todo, a usted, a nuestros amigos, a mí mismo durante tantos años que casi llegué a creerme mis propias mentiras. Carmen se acercó tímidamente a su nuera, extendiendo sus manos temblorosas hacia el bebé. ¿Puedo cargarlo?, preguntó con voz suave. Es mi nieto, ¿verdad? María Elena miró a Carlos buscando confirmación. Él asintió, y lentamente, con movimientos cuidadosos, ella transfirió al pequeño Santiago a los brazos de su abuela. El momento en que Carmen tuvo a su nieto en brazos fue transformador. Su rostro se iluminó con una felicidad pura, años de dolor y soledad evaporándose al instante. «Ay, Dios mío», murmuró, acunando al bebé contra su pecho. «Es hermoso, es perfecto». Santiago, que había estado inquieto en brazos de su madre, se calmó inmediatamente con Carmen. Era como si reconociera instintivamente la calidez y el amor que emanaba de ella. «Mira, Carlitos», dijo Carmen con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Se parece a ti cuando eras bebé, los mismos ojos, la misma nariz pequeñita». Carlos se acercó, mirando a su hijo en brazos de su madre. Por primera vez en años, se vio a sí mismo no como el exitoso empresario que había construido, sino como el hijo de esta mujer extraordinaria, como parte de una línea familiar que se extendía hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. «María Elena», dijo sin apartar los ojos del bebé, «quiero contarte la verdad sobre mi infancia, sobre quién soy realmente». Durante la siguiente hora, mientras Carmen mecía suavemente a su nieto, Carlos le contó a su esposa toda la historia. Le habló de los días levantándose antes del alba para ayudar a su madre con la ropa, de las noches estudiando con luz de vela porque no tenían dinero para pagar la electricidad, de los zapatos rotos y los uniformes remendados. Le contó sobre Carmen, que trabajaba 18 horas al día, que se saltaba comidas para que él pudiera comer, que vendía tamales en la plaza cada fin de semana para reunir el dinero de los libros escolares. Le habló de la mujer que había sacrificado todo por sus sueños, que había creído en él cuando nadie más lo hacía. «Y cuando obtuve la beca para la universidad», continuó Carlos, su voz quebrándose ligeramente, «cuando me mudé a la ciudad, comencé a alejarme. Al principio era solo vergüenza por mi acento, por mi ropa, pero gradualmente se convirtió en algo peor. Comencé a inventar historias sobre mi pasado, a crear una nueva identidad que fuera más aceptable para la gente con la que quería relacionarme». María Elena escuchaba en silencio, ocasionalmente mirando hacia Carmen, quien seguía cantando suavemente al bebé. «¿Y ella nunca trató de contactarte?» «Claro que sí», admitió Carlos. «Llamaba, escribía cartas, venía a visitarme, pero yo la rechazaba. Le decía a mi secretaria que no recibiera sus llamadas. Cambiaba de dirección sin darle la nueva. Me convencí de que era mejor para ambos, que ella me frenaría en mi ascenso social». Carmen levantó la vista desde donde estaba sentada con el bebé. «Nunca dejé de amarte, mijo», dijo suavemente. «Nunca dejé de estar orgullosa de ti. Cuando leía sobre tus éxitos en el periódico, cuando veía tu foto en las revistas de negocios, mi corazón se llenaba de alegría. Pensaba, ese es mi hijo, ese es mi Carlitos que llegó tan lejos». Las palabras de su madre fueron como dagas en el corazón de Carlos. Se acercó y se arrodilló junto a ella, tomando su mano libre. «¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que te hice? Después de lo que pasó afuera?» Carmen lo miró con ojos llenos de sabiduría maternal. «Porque eres mi hijo», dijo sin
simplemente, porque el amor de una madre no se rompe, aunque se doblegue, porque veo al niño que criaste todavía aquí, en algún lugar debajo de todo ese orgullo y miedo. María Elena, que había estado procesando toda esta información, se acercó lentamente. Señora Carmen, dijo, su voz formal pero no hostil, lamento mucho lo que mi esposo le hizo. Lamento que no la haya conocido antes. Carmen sonrió, extendiendo su mano hacia su nuera. Llámame mamá Carmen, mija, y no te disculpes por él. Los errores de mi hijo son suyos, no tuyos. No, intervino Carlos firmemente. Los errores son míos, pero las disculpas también deben ser mías. Se puso de pie y miró a ambas mujeres. Mamá, a María Elena, quiero hacer las cosas bien. Quiero arreglar todo lo que he roto. Se dirigió hacia el altar, donde el padre Miguel esperaba pacientemente. El sacerdote había presenciado toda la reconciliación desde la distancia, y su rostro mostraba una mezcla de compasión y esperanza. Padre, dijo Carlos, ¿sería posible continuar con el bautizo? Sé que los invitados se fueron, pero está la familia, completó el padre Miguel con una sonrisa, y la familia es lo más importante en los sacramentos. Sí, dijo Carlos, mirando hacia donde Carmen tenía a Santiago en brazos, y María Elena las observaba a ambas. La familia. El bautizo que siguió fue diferente a la ceremonia grandiosa que Carlos había planeado originalmente. No había fotografías profesionales, no había decoraciones elaboradas, no había una congregación de invitados importantes, pero había algo mucho más valioso. Había autenticidad. Carmen fue la que cargó a Santiago hasta la pila bautismal, sus manos expertas sosteniendo al bebé con la confianza de alguien que había criado hijos y cuidado niños durante décadas. Cuando el agua bendita tocó la frente del bebé, sus lágrimas se mezclaron con las gotas sagradas. Santiago Carmen Mendoza Herrera, pronunció el padre Miguel solemnemente, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo nombre había sido una decisión de último minuto de Carlos, un gesto hacia su madre que la dejó sin palabras. María Elena había asentido inmediatamente cuando él le susurró la sugerencia, comprendiendo la importancia simbólica del gesto. Después de la ceremonia salieron juntos de la iglesia. El atrio, que había sido escenario de tanta crueldad y dolor apenas unas horas antes, ahora se sentía diferente bajo la luz dorada del atardecer. ¿Y ahora qué?, preguntó María Elena meciendo suavemente a Santiago. Carlos miró a su madre, quien había permanecido callada durante los últimos minutos, aparentemente perdida en pensamientos. Mamá, dijo, ¿te acuerdas de lo que me prometiste cuando era niño? Sobre el tipo de hombre que querías que fuera. Carmen asintió lentamente. Te dije que quería que fueras exitoso, sí, pero más importante, que fueras bueno, que nunca olvidaras tratar a la gente con respeto sin importar de dónde vinieran. Fallé, dijo Carlos simplemente. Fallé espectacularmente, pero quiero intentarlo de nuevo. Quiero ser el hombre que tú esperabas que fuera. Se dirigieron hacia el Lamborghini, pero Carlos se detuvo a mitad de camino. Miró el auto deportivo, símbolo de todo lo que había creído importante, y después miró a su madre con su vestido simple y sus zapatos gastados. ¿Sabes qué?, dijo de repente. Creo que hoy vamos a caminar a casa. Quiero que me enseñes el barrio donde creciste, mamá. Quiero que María Elena y Santiago vean de dónde venimos realmente. Carmen sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. ¿Estás seguro, mijo? Es un camino largo. Tenemos tiempo, respondió Carlos, ofreciéndole su brazo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Mientras caminaban por las calles empedradas, alejándose de la iglesia y dirigiéndose hacia el barrio de San Antonio, Carmen comenzó a señalar lugares familiares. Ahí, dijo, indicando una pequeña tienda de abarrotes. Ahí compraba tu leche cuando eras bebé. El señor Rodríguez siempre me daba crédito cuando andaba corta de dinero. Y allá, continuó, apuntando hacia una plaza pequeña, allá te llevaba a jugar los domingos. Te encantaba el columpio oxidado que estaba junto a la fuente. Con cada historia, con cada recuerdo compartido, Carlos sentía como si estuviera redescubriendo no solo su pasado, sino a sí mismo. Los años de negación y vergüenza comenzaban a desprenderse como capas de pintura vieja, revelando la persona que había sido antes de que el éxito y la ambición lo transformaran. Llegaron al barrio de San Antonio, cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Las calles eran más estrechas aquí, las casas más pequeñas, los rostros más familiares. Varios vecinos salieron a saludar a Carmen, expresando sorpresa y alegría al ver que estaba acompañada por un hombre tan bien vestido. ¿Es tu hijo, Carmen?, preguntó una mujer mayor desde su puerta. Sí, respondió Carmen con orgullo evidente en su voz. Es mi Carlitos, y esta es su esposa María Elena, y mi nieto Santiago. La noticia se extendió rápidamente por el vecindario. En cuestión de minutos una pequeña multitud se había reunido alrededor de ellos, todos queriendo conocer al hijo de Carmen que había triunfado en la ciudad grande. Tu mamá siempre habla de ti, le dijo un hombre de mediana edad. Siempre dice que su hijo es muy inteligente, muy trabajador, que
que vas a hacer grandes cosas. Ella nunca perdió la fe, añadió una mujer joven. Incluso cuando pasaban meses sin noticias tuyas, ella siempre decía que estabas ocupado construyendo tu futuro. Cada comentario era como una revelación para Carlos. Se dio cuenta de que mientras él había estado avergonzándose de su madre, ella había estado presumiendo de él. Mientras él había estado negando su existencia, ella había estado defendiendo su ausencia ante los vecinos curiosos. Llegaron finalmente a la pequeña casa donde Carmen vivía, una construcción modesta de 2 habitaciones con un pequeño patio delantero lleno de macetas con flores. Carlos miró la casa con ojos nuevos, recordando los años felices que había pasado allí antes de que la ambición lo llevara por otros caminos. ¿Quieren entrar?, preguntó Carmen tímidamente. No es mucho, pero... Es perfecto, mamá, interrumpió Carlos. Es nuestro hogar. Entraron en la casa, donde cada objeto contaba una historia. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de Carlos en diferentes etapas de su vida, fotos escolares, su graduación universitaria, recortes de periódicos sobre sus éxitos empresariales. Era como un santuario dedicado a su hijo ausente. Mamá, murmuró Carlos mirando alrededor, ¿has estado coleccionando todo esto durante todos estos años? Carmen bajó la cabeza, ligeramente avergonzada. No podía dejar de seguir tu vida, mijo. Aunque no estuviera en ella, necesitaba saber que estabas bien, que estabas creciendo, que estabas logrando tus sueños. María Elena se acercó a una de las fotografías, un recorte de revista que mostraba a Carlos recibiendo un premio empresarial. Usted debe estar muy orgullosa de él, comentó. Siempre, respondió Carmen sin vacilar. Incluso hoy, incluso después de lo que pasó, sigo orgullosa, porque sé que en el fondo, mi hijo sigue siendo el niño bueno que criaste. Carlos no pudo aguantar más. Se acercó a su madre y la abrazó fuertemente, como si quisiera absorber todos los años perdidos en ese único gesto. No merezco tu orgullo, susurró. No merezco tu amor. El amor de una madre no se merece, respondió Carmen, acariciando su cabello. Se da, siempre se da. Esa noche, Carlos tomó la decisión más importante de su vida adulta. No regresaron a su mansión en Las Lomas. En lugar de eso, se quedaron en la pequeña casa de Carmen, durmiendo en las camas estrechas de su infancia, con Santiago en una cuna improvisada que los vecinos trajeron rápidamente cuando se enteraron de la situación. A la mañana siguiente, Carlos despertó con el sonido de su madre preparando café en la cocina pequeña. Se levantó y la encontró de pie junto a la estufa, tarareando suavemente una canción que recordaba de su infancia. Buenos días, mamá, dijo, besándola en la mejilla. Ella sonrió, sirviéndole una taza de café en una taza de cerámica desportillada que había sido su favorita cuando era niño. Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien? Mejor que en años, admitió Carlos, tomando un sorbo del café. Mamá, dijo Carlos después de un momento, quiero pedirte algo, pero quiero que seas completamente honesta conmigo. Carmen lo miró con curiosidad. Quiero que vengas a vivir con nosotros, no a la mansión de Las Lomas, sino a una casa nueva, una casa que elijamos juntos, donde Santiago pueda crecer conociendo a su abuela, donde podamos ser una familia de verdad. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro, mijo? No quiero ser una molestia. Mamá, la interrumpió Carlos tomando sus manos. Tú nunca podrías ser una molestia. Eres la bendición más grande de mi vida, y tardé demasiado tiempo en darme cuenta. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Carlos comenzó el proceso de vender la mansión ostentosa, buscando algo más familiar. También tuvo que enfrentar las consecuencias profesionales de lo que había pasado en la iglesia. La noticia de su comportamiento se había extendido rápidamente por los círculos empresariales. Algunos socios cancelaron reuniones, ciertos contratos fueron suspendidos, pero sorprendentemente, Carlos descubrió que no le importaba tanto como había pensado. Sin la presión constante de mantener una imagen perfecta, sin la necesidad de impresionar a personas cuya aprobación había valorado tanto, se sentía más ligero, más libre. Un mes después, encontraron la casa perfecta, una propiedad de tamaño mediano en una colonia tranquila, con un jardín grande donde Santiago podría jugar cuando fuera mayor y una cocina espaciosa donde Carmen podría enseñarle a María Elena las recetas familiares que había perfeccionado durante décadas. El día de la mudanza, mientras observaba a los trabajadores cargar los pocos pero preciosos objetos de su madre, Carlos reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. El hombre que había empujado brutalmente a una anciana en el atrio de una iglesia ya no existía. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Fernando, quien había llegado para ayudar con la mudanza a pesar de la tensión que había existido entre ellos desde el incidente del bautizo. Más seguro que de cualquier cosa en mi vida, respondió Carlos. Por primera vez en años siento que estoy haciendo algo correcto. Fernando asintió. Solo asegúrate de que esto no sea solo culpa temporal, ¿de acuerdo? Tu madre no merece
merece ser lastimada otra vez. No lo será, prometió Carlos. Ya aprendí mi lección. La nueva rutina de vida fue reveladora para Carlos. Por primera vez en años, llegaba a casa esperando algo más que revisar correos electrónicos. Esperaba las conversaciones con su madre sobre su día, las historias que ella le contaba sobre Santiago, las comidas caseras que preparaba con amor infinito. Carmen floreció en su nuevo ambiente. Ya no era la mujer encogida y tímida que había sido rechazada en el atrio de la iglesia. En esta casa, rodeada del amor de su familia, recuperó la confianza y la alegría que los años de soledad habían opacado. Una noche, mientras cenaban juntos alrededor de la mesa de la cocina, Santiago en su silla alta balbuceando felizmente, Carlos miró a las dos mujeres más importantes de su vida y sintió una paz profunda. ¿Sabes qué, mamá?, dijo. Creo que finalmente entiendo lo que trataste de enseñarme cuando era niño. Carmen levantó la vista, curiosa. Que el éxito real no se mide en dinero o reconocimiento, continuó Carlos. Se mide en amor, en las personas que están dispuestas a quedarse contigo sin importar qué, en la capacidad de dormir por las noches sabiendo que has tratado bien a la gente que importa. Carmen sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Mi niño inteligente, dijo suavemente. Siempre supe que lo entenderías eventualmente. Meses después, Carlos estableció una fundación benéfica dedicada a apoyar a madres solteras trabajadoras. Carmen insistió en involucrarse activamente, usando su experiencia de vida para identificar a las familias que más necesitaban ayuda. El primer aniversario del bautizo de Santiago se acercaba y Carlos decidió organizarlo de manera muy diferente. En lugar de un evento ostentoso, organizó una celebración íntima en el jardín de su nueva casa. Los invitados incluyeron a Fernando y su familia, a algunos de los vecinos del barrio de San Antonio que habían sido amigos leales de Carmen y a varias de las familias que habían sido ayudadas por la fundación. Es perfecto, dijo Carmen, mientras preparaba tamales en la cocina con ayuda de María Elena. Esto es lo que debería ser una celebración familiar. Gente que te ama rodeándote, comida hecha con cariño, risas que salen del corazón. Al final de la tarde, cuando los últimos invitados se habían ido, la familia se sentó junta en el jardín. Santiago, ahora un niño de 1 año, gateaba entre ellos, ocasionalmente acurrucándose en el regazo de su abuela. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Carlos mirando las estrellas. ¿Qué?, preguntó María Elena. Pasé años tratando de impresionar a personas que no me importaban realmente, y todo el tiempo la persona cuya opinión más me debería haber importado estaba aquí, amándome incondicionalmente a pesar de todo lo que le hice. Carmen, acariciando el cabello de Santiago, habló suavemente. El amor de una madre no es algo que se puede ganar o perder, mijo. Es algo que simplemente es. Está ahí cuando necesitas regresar a casa, sin importar cuán lejos hayas vagado. Carlos miró a su madre, a su esposa, a su hijo, y comprendió finalmente que había encontrado su verdadero hogar, no en las mansiones de las lomas, no en los círculos exclusivos de la alta sociedad, sino aquí, en esta mesa sencilla, rodeado del amor incondicional de su familia. Y por primera vez en décadas, Carlos Mendoza se sintió verdaderamente rico. La historia del empresario que rechazó a su madre en el atrio de la iglesia se convirtió en leyenda en la ciudad. Algunos la contaban como advertencia sobre los peligros del orgullo desmedido. Otros la narraban como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para el perdón y la redención. Pero para Carlos, María Elena, Carmen y el pequeño Santiago no era una leyenda ni un ejemplo moral. Era simplemente la historia de cómo una familia rota encontró el camino de vuelta hacia el amor. Y en las noches silenciosas, cuando Carmen acunaba a su nieto para dormirlo, cantaba las mismas canciones de cuna que una vez había cantado para Carlos. Las mismas melodías que habían consolado a un niño pobre se convertían ahora en puente entre generaciones, recordando que al final, lo único que verdaderamente perdura es el amor de una madre, porque algunas lecciones solo se aprenden cuando el corazón está listo para recibirlas, y algunas veces toma toda una vida entender que el verdadero éxito no está en cuánto puedes adquirir, sino en cuánto puedes amar.